Esta mañana con Javier Silsilia, el poeta, el catedrático, el filósofo, el activista que encabezó la marcha del fin de semana por la paz que llegó hasta el Zócalo, a las puertas del Palacio Nacional y que finalmente no logró reunirse con el presidente López Obrador. Javier, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buen día, Sandro. Buen día al auditorio. ¿Qué te dejó la marcha y qué te dejó el hecho de no poder hablar con el presidente? Pues mira, ya sabíamos que el presidente no iba a estar, le mandó muy claramente los mensajes. Nosotros teníamos que ir, cumplir, era nuestro deber ético, era nuestro deber de conciencia, nuestra estar consonancia con nuestras víctimas y con el país entero en su sufrimiento. Pero pues fue muy desafortunado y muy triste ver el recibimiento, ¿no? Por parte de gente de Morena. Ajá. Que no dejó de insultarnos y de intentar. ¿Cómo leen ustedes ese incidente? Pues realmente no, pues que son formas en que la violencia está llenando el corazón de la gente, ¿no? Porque pues el insulto es una forma de la violencia. Es además una expresión de analfabetismo funcional. Nunca atendieron ni entendieron lo que estábamos diciendo. Malversaron las palabras, acusando de traidores a los de Varón. Bueno, dicen unas cosas frente a las víctimas que descorazonadores, pues era casi como asesinarlas, ¿no? La palabra es el mundo de los seres humanos, y la muerte está, o la vida está en la palabra. Sí. Y luego, pues, no crea que la entrada pues dicen, nos va a recibir el gabinete de seguridad y no dejan entrar. Aquí no hay ninguna reunión con ustedes, insultando de otra manera a la comitiva que mandamos. Tuvimos que hablar por teléfono para que les dieran instrucciones que entráramos. Bueno, verdaderamente formas del insulto, formas del desprecio, pues increíbles frente a un partido tan fuerte y un presidente pues que llegó al poder legítimamente como nadie ha llegado, y pues el recibimiento de una caravana como la nuestra, de paz, que además de víctimas, de sufrimiento, que hemos además mostrado nuestra solvencia moral, seamos insultados y tratados de esa manera, bueno, es desalentador. Ahora, Javier, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente acción que tomarán? Bueno, pues se entregaron los documentos sellados para el presidente, no había que hablar con el gabinete de seguridad, no era un tema con el gabinete de seguridad. Lo expresamos, lo explicamos de mil formas. Nos entregaron los documentos al gabinete de seguridad y pues lo que sigue es pues irnos acuerpando más estas organizaciones de defensa de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, que dimos a una muestra de unidad, y pues presionar para que la agenda se asuma y realmente hacemos esta política de Estado necesarísima, pues para que podamos realmente empezar a ver los índices de descenso del horror y de la criminalidad. ¿Ven ustedes por lo menos algún interés por parte del gobierno en escucharlos, en modificar la estrategia, en atender este reclamo? Pues mire, oímos el parte de gobernación, pues sí que va a haber justicia, ¿verdad?, para las víctimas, pero pues simplemente es un argumento que van a estudiar los documentos, son documentos que ya habían entregado y que trabajamos con ellos desde hace más de un año. Y pues esperemos que no sea pura retórica, esperemos que realmente llamen otra vez a los expertos, llamen a la DICIA y construyamos esa política de Estado. Pero pues esperemos, porque pues desde entonces, desde que el presidente estuvo el 14 de noviembre en el Palacio, ahí en el Centro Cultural Tlatelolco, y asumió la agenda y trabajamos con gobernación, pues simplemente han sido sís que no se cumplen, ¿no? Y esperemos que pues no sigan la tragedia. Ahora, Javier, ¿cuál fue el significado de descalzarse un pie durante la marcha? Bueno, una niña de 9 años, sobreviviente de la masacre de Varón, Mackenzie, la chiquita, que recorrió 14 kilómetros contra su miedo, siguiendo sus propios unas huellas allí,
en busca de refugio para avisar a la comunidad que estaba, a la comunidad de Levarón que había sucedido eso. Y caminó 14 kilómetros pues sin su zapato, descalza, porque pues lo perdió en el camino, ¿no? Pues fue un homenaje a esa dignidad, porque fue a avisar y fue a pedir que ahí estaban los niños, estaban dispersos. Y bueno, esa es una lección de dignidad de una niña que se sobrepuso a su miedo, se sobrepuso al terror, se sobrepuso a la muerte de sus hermanos, llegó a buen puerto sin su zapato y la Bien. homenajeamos caminando así. Javier, dicen que lo último que se pierde es la esperanza. ¿Ustedes han perdido la esperanza de que el gobierno dé un viraje y realmente atienda este reclamo por paz en el país? Mira, Alejandro, ¿cómo decirlo? Es que la esperanza es una palabra muy compleja, muy profunda. Yo lo veo desde mi tradición, que es la tradición del Evangelio. Y pues lo que yo he aprendido es que la esperanza es estar siempre abierto a una grata sorpresa. Y estamos abiertos a esa grata sorpresa, si no, no saldríamos a caminar, no saldríamos con propuestas, no trabajaríamos. Llevamos 9 años y además pues cargando un dolor, mucha de la gente que estamos allí, pues en el caso mío y de otros como Adrián Levarón, pues que no nos van a devolver a nuestros hijos y a sus nietos, ¿no? Y otros pues que llevan con sus desaparecidos años, y sin embargo ahí estamos, trabajando por el país, trabajando para que la gente como nosotros no tenga ya que sufrir esto y que la gente pueda estar en un país, en una casa donde puedan ser acogidos, donde puedan caminar con confianza, donde el otro no es un enemigo, donde no estén abiertos no a una grata sorpresa, sino a un terrible horror, ¿no? Como sucede siempre en este país. Sí. Entonces estamos en esa esperanza, sí, en esta apertura a la grata sorpresa, empujando, ¿no? Empujando. Javier, ¿qué le dices a aquellos que piensan que Javier Sicilia y todo este movimiento y los Levarón y todas las víctimas de los desaparecidos se han convertido en opositores o enemigos de Andrés Manuel López Obrador? Pues voy a decirlo crudamente y no es un insulto, ¿no? El insulto es calificativo, esta es una definición. O son analfabetas funcionales, que es grave, es decir, que leen y escuchan y no entienden, o algo peor, ciegos ideológicos que sobreponen la ideología y a través de esa juzgan a los otros con un rasero muy pobre, ¿no? Entonces, pues que escuchen, que entiendan y que además insultar a un ser humano como Adrián Levarón, que es puro corazón, que perdió a sus hijos, que perdió a su nieta, a sus nietos, que perdió a su hija, eso es criminal. Es ponerse del lado de quienes perpetraron el horror de este pobre padre que ha caminado y que es puro corazón. Habría que oírlo, hay que escucharlo, ¿no? Pues sí. Su apertura, ¿no? En el templete estaba verdaderamente descompuesto, nunca pensó en este recibimiento, ¿no? Y él habló del corazón, de la unidad, abrazó. Si no pueden leer eso y si siguen insultando, eso es tan grave como matar, ¿no? Pues Javier, nosotros seguiremos atentos a lo que ustedes decidan, a las siguientes acciones de este movimiento que no quedó hasta ayer en el Zócalo. No, pues teníamos que retirarnos, no había más que hacer, hicimos lo que teníamos que hacer y hay que retirarse y pues empezar a empujar de otra manera. De acuerdo. Javier Sicilia, gracias siempre por tomar la llamada. Muchas gracias, Alejandro, un gran abrazo a todos. Igualmente un abrazo.